Lo último que hago es manejar ese auto. Elegiré esa vida, amigo. 1000 veces. Ha llegado el momento de encender los motores. Recientemente se estrenó F1, la esperada cinta protagonizada por Brad Pitt, que nos sumerge de lleno en el mundo vertiginoso y despiadado de la Fórmula 1. Pero la gran incógnita es, ¿logrará esta película capturar la verdadera esencia de la velocidad, el peligro y la gloria que envuelven a este deporte de élite? En esta historia seguimos a un veterano piloto que regresa a las pistas no solo para redimirse, sino también para guiar a una joven promesa en un equipo que ha quedado rezagado en el campeonato, con escenas filmadas en auténticos circuitos de carreras y el respaldo de leyendas reales del automovilismo. F1 se presenta como una experiencia cinematográfica adrenalínica que promete llevarnos al límite con cada curva. Así que acomódense bien, suscríbanse si aún no lo han hecho y prepárense para una carrera que va más allá de la velocidad. Comencemos. Todo comienza con una pesadilla intensa relacionada con la Fórmula 1, sueños confusos y agitados de velocidad, motores y presión. Es entonces cuando despiertan a Sonny para avisarle que en 5 minutos debe estar listo. Así conocemos a Sonny Hayes, quien se prepara rápidamente para dar inicio a su participación en las 24 horas de Daytona. Con determinación, Sonny se alista para salir a pista y comenzar la carrera. El otro piloto de su equipo se encuentra en la 7ª posición. Si logra mantenerla, podrían tener una buena oportunidad de alcanzar la victoria al día siguiente. El equipo le recuerda a Sonny que debe cuidar la estabilidad del vehículo y no arriesgar demasiado. Sin embargo, apenas toma el control del Porsche 911, Sonny se transforma, da todo de sí para superar a los demás competidores. Rápidamente escala posiciones y logra colocarse en el 4º lugar. Justo en ese momento el auto número 2 presenta fallas en el motor, lo que le permite avanzar aún más. Pero, a pesar del progreso, su equipo se muestra molesto. Aún faltan 10 horas de carrera y Sonny está exigiendo demasiado al auto. Acelerando sin contemplaciones, ignora las advertencias y rompe las reglas sin remordimiento. En un momento decisivo, embiste a un BMW Competition para posicionarse en primer lugar. Sin embargo, el conductor del BMW es una bestia sobre ruedas, implacable y desafiante. Sonny no logra superarlo con facilidad. El piloto rival incluso atraviesa el césped para intentar ganarle, pero Sonny maniobra con maestría y finalmente lo adelanta. Esa ventaja resulta crucial. Gracias a ella, el equipo tiene posibilidades reales de ganar. Sonny cede el volante a otro piloto para tomar un descanso, no sin antes advertirle con una sonrisa irónica: si pierdes la ventaja, te mato. En ese instante, el conductor del BMW aparece furioso, amenazando con vengarse y asegurando que sabe dónde encontrarlo. Sonny, imperturbable, se retira diciendo que si pierden, no lo despierten. Las horas transcurren y finalmente el equipo de Sonny Hayes gana la carrera de Daytona, pero a Sonny no parece importarle en lo más mínimo. Aunque se trata de su primer triunfo en esta prestigiosa competencia, no desea quedarse con el trofeo. Para él, los premios no tienen valor. Lo único que busca es disfrutar del momento. Le proponen quedarse para competir el próximo año, pero Sonny se mantiene firme. El trato era claro: una sola carrera. Agradece por haberle ofrecido un asiento en el equipo y se marcha sin mirar atrás, pues no le interesa seguir compitiendo. Tiempo después lo vemos conduciendo tranquilamente mientras observa un anuncio que dice "se busca conductor". Poco después alguien se le acerca para pedirle su teléfono, argumentando que necesita hacer una llamada. Sonny lo mira con cierta desconfianza y dice que le recuerda a un amigo que solía conducir. Era lento pero siempre ganaba. Ese amigo resulta ser Rubén Cervantes, quien le revela que ha invertido 350 millones en Apex GP. Ahora tienen por delante 9 carreras, pero si el rendimiento del equipo no mejora, lo perderá todo. Está desesperado y necesita a un buen piloto. Por eso ha buscado a Sonny Hayes. Sonny le recuerda que hay muchos pilotos disponibles en la F2 y la F3, pero Rubén no quiere a ninguno de ellos. Sabe que Sonny tiene la experiencia que el equipo necesita. Además, tiene a un joven piloto prometedor, técnicamente perfecto, pero aún le falta experiencia. Juntos, el joven y Sonny podrían ser imparables. No obstante, Sonny le responde con franqueza: el problema no es el piloto, sino el auto. Rubén necesita que al menos uno de sus vehículos termine en primer lugar en alguna de las próximas carreras si quiere salvar su inversión. Pero a pesar de todo, Sonny se niega. Entonces, Rubén le muestra a Sonny una vieja fotografía. En ella aparecen cuando eran jóvenes, llenos de sueños, convencidos de que juntos conquistarían la Fórmula 1. Pero ese sueño terminó mal y nunca lo lograron. Ahora, Rubén quiere intentarlo de nuevo. Le ofrece un pasaje en primera clase a Londres y, lo más importante, un asiento en la Fórmula 1, porque según él, Sonny es el mejor piloto del mundo, aunque nadie más lo sepa todavía. Cuando Rubén se retira, Sonny se queda pensativo. Le pregunta a la mesera: si un amigo cercano te hiciera una oferta demasiado buena para ser verdad, ¿qué harías?
¿sabes? Ella, sin pensarlo mucho, responde con una sonrisa. Depende de cuánto dinero estemos hablando. Mientras tanto, el equipo de Rubén, un grupo de expertos de Fórmula 1, trabaja contra el reloj. Todo está meticulosamente calculado. Tiempos de vuelta, telemetría, presión de los neumáticos, temperatura de los frenos. El objetivo es claro, sacar el máximo rendimiento del auto. Sin embargo, ninguno de los pilotos logra marcar un buen tiempo. La frustración comienza a notarse en el ambiente. El piloto estrella del equipo es Joshua Pierce, un novato con gran talento y técnica impecable. Están ensamblando un auto competitivo para él, pero algo no funciona del todo bien. Joshua siente que el monoplaza no acelera cuando debería y no entiende por qué. Mientras tanto, Jodie, una asistente rubia del equipo, no pierde la oportunidad de burlarse de él cada vez que puede. En medio del caos, aparece Lisbeth, quien se acerca a Joshua con una sonrisa ensayada. Le recuerda que en la próxima conferencia de prensa no debe mencionar ningún problema técnico. En su lugar debería hablar sobre su relación especial con su nuevo compañero, Luca Cortés, otro piloto del equipo. Todo un movimiento de relaciones públicas, a pesar de que Luca declaró recientemente que Joshua está sobrevalorado. Rubén, por su parte, está en una situación límite. Está considerando vender el equipo, y los posibles compradores traerían a su propia gente. Si Joshua no demuestra pronto que es el piloto número 1, podría quedarse sin asiento. Y justo cuando todo parece complicarse, aparece Sonny Hayes, entrando por una puerta trasera. Bromea diciendo que lo confundieron con el personal de mantenimiento. Rubén, al verlo, no puede ocultar su entusiasmo y le presenta al equipo, aunque quien capta más la atención de Sonny es Kate, la directora técnica. Sonny ha venido para una prueba en el circuito. El equipo necesita a 2 pilotos. Joshua es el novato estrella y Luca es el otro piloto en consideración. Pero Rubén está convencido de que Sonny puede superarlos a ambos. Cuando Joshua le pregunta si alguna vez ha ganado una carrera, Sonny responde con calma que ganó el domingo en Daytona. Pero al no tener experiencia en Fórmula 1, todos lo rechazan. Es el último día para practicar y nadie cree que pueda lograrlo, excepto Rubén. Él cree en su amigo, y aunque Joshua se muestra escéptico, Rubén le asegura que su asiento está garantizado. El de Luca, en cambio, depende de cómo salga esta prueba. Le explican a Sonny la ruta del circuito, y sin perder tiempo, se coloca el traje, el casco y se dirige al monoplaza. Mientras se prepara, el equipo compara sus tiempos con los de Joshua, e incluso apuestan en su contra. Sonny escucha todo en silencio, pero no dice nada. Al arrancar, tiene un pequeño inconveniente técnico, pero no se detiene. En su primer intento no logra superar el tiempo, en el segundo tampoco. En el tercer intento, que parecía el definitivo, acelera con demasiada fuerza y termina chocando. Por suerte no hay heridos, aunque el auto queda destruido. A pesar del accidente, Sonny se levanta y señala que hubo problemas con las gomas en las curvas. Según él, por milésimas de segundo ha logrado superar el tiempo requerido y técnicamente ha pasado la prueba. Mientras tanto, el representante de Joshua lo presiona. Tiene 9 carreras para destacar y atraer a otro equipo. También debe asistir a eventos de patrocinadores, tomarse selfies y alimentar su imagen pública. Pero Joshua no está interesado en la fama. En lugar de cumplir con esas exigencias, ha ido a visitar a su madre. Joshua le confiesa a su madre que podría perder su asiento si su equipo no gana al menos una carrera. Además, ahora hay un nuevo piloto, un tipo mayor, algo excéntrico, que a pesar de parecer un idiota, es increíblemente rápido. Joshua admite que tiene miedo, pero su madre lo reconforta con dulzura. Mientras tanto, Sonny, a bordo de su Mercedes, queda atascado en medio de la carretera debido a un grupo de vacas que bloquean el paso. Para colmo, su compañera Kate pasa tranquilamente a su lado, montada en una bicicleta, dejándolo atrás con una sonrisa irónica. Luego, en una presentación oficial se revela la historia de Sonny, una prometedora carrera arruinada por un accidente. Nunca llegó a terminar entre los 10 primeros y ahora su regreso está rodeado de escepticismo. Además, si el principal accionista del equipo, Rubén, no obtiene resultados, tendrá que vender la escudería. Y eso no solo afectará a Sonny, sino también a la prometedora trayectoria del joven Joshua Pierce en la Fórmula 1. En una entrevista televisada, Joshua intenta mostrarse calmado, pero no puede evitar expresar su molestia. Está frustrado porque su patrocinador Cervantes ha decidido apoyar a un piloto de la tercera edad como Sonny, en lugar de centrarse en el futuro del equipo. En contraste, Sonny responde a la entrevista con una apatía imperturbable. A cada pregunta sobre su vida, su carrera, sus matrimonios fallidos, simplemente responde sí. Incluso cuando le preguntan si hay algo que cambiaría, su única respuesta es sí, y así termina la ronda de preguntas. Llega un nuevo día. Sonny es el primero en llegar al circuito para comenzar su entrenamiento comprometido, puntual y serio. Por su parte, Joshua habla con su madre sobre la entrevista anterior. Ella le aconseja que se disculpe por sus comentarios hacia Sonny. Joshua se resiste al principio. Cree que pedir disculpas es una señal de debilidad, pero su madre insiste. Finalmente, juntos van a buscar a Sonny. Para pedirle perdón, comienza la primera carrera oficial. Una voz en off nos recuerda que fue un 13 de mayo de 1950 cuando inició la leyenda de la Fórmula 1 y que hoy esa
historia continúa. Cada equipo alinea a sus dos pilotos y todos se preparan en la parrilla de salida. Sin embargo, cuando todos arrancan, Sonny se queda quieto. Su auto no enciende. El comentarista insinúa que quizá tras tanto tiempo fuera de las pistas simplemente ha olvidado cómo arrancar el coche. Pero no es así. Sonny lo ha hecho a propósito. Una estrategia calculada para conservar la temperatura de sus neumáticos. Así, cuando arranca tras la vuelta de calentamiento ya tiene ventaja técnica y lo demuestra. En apenas minutos adelanta a 7 competidores con absoluta facilidad. No obstante, se queja del monoplaza. El auto rebota y el control del tiempo es deficiente. En la vuelta 20 entra a boxes por un nuevo juego de neumáticos. Desde las gradas, Rubén observa todo con tensión, rodeado de inversores y patrocinadores. En un momento crítico le piden a Sonny que deje de adelantar a Joshua, pero Sonny lo deja claro, esto es una competencia, no va a frenar, la carrera avanza hacia su curva final. En un giro desafortunado, los dos autos, el de Joshua y el de Sonny, colisionan. Ambos quedan fuera de la pista. Molestos, se bajan del vehículo y comienzan a discutir. Joshua lo enfrenta furioso. Eres un buitre, me costó toda una vida conseguir este asiento y tú no vas a arruinarlo. Pero Sonny, sin levantar la voz, le responde, el error fue tuyo. Hay 20 pilotos en la pista y tú estás posando para las cámaras. Si no te gusta cómo manejo, supérame. Tras el incidente en pista, Sonny se toma un momento para relajarse y pensar. Decide sumergirse en un baño de hielo buscando calmar el cuerpo y la mente. En ese momento aparece Jody, la asistente que mantiene una tensa relación con Joshua y que, según algunas sospechas, pudo haber cometido un error técnico durante la carrera. Sonny percibe su incomodidad y, sin juzgarla, le transmite comprensión. Él también ha pasado por momentos como ese. Minutos después, Rubén llega alterado. Está frustrado por el caos reciente y acusa a Sonny de haber desestabilizado al equipo. La presión crece. Su segundo piloto, Joshua, está considerando abandonar y todo parece derrumbarse. Sonny, sin embargo, mantiene la calma y señala que el problema real no es él, sino la actitud altiva y consentida de Joshua. Rubén, al borde del colapso, le recuerda que todo está en juego: el equipo, la inversión y su futuro. Sonny, consciente de la gravedad del momento, pide reunirse con Kate, la directora técnica. Rubén duda de sus intenciones y no cede, pero Sonny se encuentra con Kate con una propuesta clara. No busca un auto seguro, sino un monoplaza que le permita ganar. Sabe que sus rivales son más veloces en rectas, pero está convencido de que su única ventaja real debe estar en las curvas. Aún así, Kate le recuerda que la Fórmula 1 no se gana solo con habilidad, sino con trabajo en equipo. Y hasta que no demuestre compromiso en pista, no lo tomarán en serio. En los días siguientes, tanto Joshua como Sonny se enfocan en mejorar. Joshua se entrega a los entrenamientos con disciplina, mientras Sonny analiza las carreras, estudia maniobras, evalúa estrategias y pule cada detalle de su rendimiento. En paralelo, Joshua investiga el pasado de Sonny y descubre que, antes de todo, fue un piloto prometedor. Un contrato importante estuvo a punto de firmarse, pero una maniobra arriesgada lo cambió todo. El accidente fue brutal, no había ambulancias cerca y las consecuencias fueron graves. Desde entonces, su carrera nunca volvió a ser la misma. Esa revelación despierta en Joshua una nueva perspectiva y algo de empatía hacia su compañero. Llega una nueva jornada de competencia. En la primera vuelta, Sonny sufre un pinchazo y debe entrar de inmediato a boxes. El equipo se prepara para instalar neumáticos duros, pero él se rehúsa. Solo acepta continuar si le colocan neumáticos blandos. Tras una breve resistencia, el equipo accede. Ya con el auto en condiciones, Sonny sale decidido a recuperar posiciones. Mientras tanto, Joshua permanece en la 10ª posición. Sabe que no puede arriesgar más de la cuenta. Observa con atención los movimientos de su compañero, esperando que esta vez no perjudique al equipo. Pero en un momento crítico, Sonny rompe el alerón de otro monoplaza, lo que pone en riesgo su permanencia, ya que arrastra una penalización previa. Un nuevo error podría costarles caro. Ambos deben entrar nuevamente a boxes, pero solo lo hace Sonny. Joshua permanece en pista y opta por conservar sus neumáticos al máximo. La decisión resulta acertada. Sin perder tiempo en boxes, logra mantener su ritmo y asegurar el 10º puesto, permitiéndole al equipo sumar puntos por primera vez en la temporada. Por fin, Rubén puede respirar con tranquilidad. Le comunican que su nuevo piloto tiene cierto carisma y podría convertirse en una gran carta para fortalecer la imagen de la marca. Más adelante vemos a Sonny entrenar incansablemente. Pasa todo el día dedicado a perfeccionar su desempeño en la pista. A pesar de sus esfuerzos, solo ha logrado reducir su tiempo por apenas medio segundo. Joshua, siempre observador, analiza cada detalle y solicita ajustes basados en lo que ha visto. Luego, Sonny visita a Kate, quien le recuerda que un trato es un trato. Ella está diseñando el auto según sus indicaciones y en medio de la conversación le confiesa que trabajaba en la industria aeroespacial.
Fue Rubén quien le contagió esa pasión por luchar a muerte por una simple décima de segundo. Consultó la decisión con su esposo y terminó convirtiéndose en su ex esposo. Ahora está completamente entregada al equipo. Poco después, el equipo se reúne para discutir la próxima carrera. Gracias a la clasificación del día anterior, partirán desde mejores posiciones, lo que les permite planificar una estrategia con 2 paradas. Mientras Sonny distrae a algunos pilotos durante el evento, nadie nota a Joshua, lo que le permite avanzar sin obstáculos. Ese día, pase lo que pase, Joshua debe ganar. La carrera comienza y como lo habían previsto, Joshua escala hasta la 4ª posición. En la vuelta 46, tras horas de competición, las condiciones cambian. Todos los autos llevan llantas slicks y comienza a llover, lo que vuelve el asfalto extremadamente peligroso. Entonces, Sonny propone una estrategia arriesgada. Él cambiará a llantas intermedias, mientras Joshua se mantendrá con las slicks para conservar la ventaja. A medida que los demás corredores entran a cambiar neumáticos, Joshua aprovecha su oportunidad y bajo las órdenes de Sonny se adelanta en la pista. Pronto alcanza el segundo lugar y al notar la más mínima posibilidad de tomar la delantera, acelera hasta los 320 km/h. Logra colocarse en primer lugar, pero lamentablemente en una curva crítica el auto pierde el control y sale volando. Joshua es trasladado al hospital. Una vez estabilizado, su madre confronta a Sonny y lo culpa entre gritos por haber puesto en riesgo la vida de su hijo. Joshua escucha todo desde su habitación. Días después, Sonny ofrece una conferencia de prensa. La opinión pública lo señala como responsable del accidente, pero él, en lugar de defenderse, opta por el silencio. Mientras tanto, el piloto de reserva, Luca Cortés, asume el volante en ausencia de Joshua. Vemos a este último siguiendo las noticias desde su cama. El equipo se alista para la carrera en los Países Bajos y Sonny motiva a todos con una idea. Si cada integrante logra ahorrar una décima de segundo por vuelta, en 72 vueltas, eso será suficiente para alcanzar el primer lugar. En esa ocasión, el equipo llega en la 4ª posición. Las carreras continúan y Joshua, cada vez más impaciente, anhela volver a competir. Rubén, por su parte, empieza a firmar los documentos finales de su inversión. Kate sigue optimizando el auto, fiel a las instrucciones de Sonny. En la siguiente carrera logran un 7º lugar, lo que representa un logro sin precedentes para el equipo. Gracias a una actualización clave desarrollada por Kate, en la siguiente competencia alcanzan el 5º puesto. Todo esto es mérito de la visión de Sonny Hayes. Llega entonces una nueva oportunidad, otro gran premio. Joshua se reincorpora al equipo y la carrera comienza con ambos pilotos en la pista, pero pronto se hace evidente que Joshua ve a Sonny como un rival directo, lo presiona con agresividad y terminan chocando entre sí. Ambos quedan fuera de la carrera. Tras el incidente, Sonny se acerca a Joshua, visiblemente afectado, y le lanza una dura advertencia. Si quiere arruinar su carrera personal, que lo haga porque a él ya no le importa, pero que no se atreva a sabotear a Rubén, quien siempre los apoyó, ni al equipo, porque eso no está dispuesto a tolerarlo. Más tarde, Joshua y Sonny reciben unas cartas de invitación del equipo. Para su sorpresa, es Kate quien los ha convocado a una reunión urgente. La situación es crítica y corren el riesgo de perder sus puestos. Ella les recuerda que les entregó un buen auto, uno capaz de marcar diferencia, y ahora les pide que hagan algo por ella. Como es su junta, las reglas las pone ella. Resolverán el asunto a su manera. Quien gane la partida de cartas será el primer piloto en la próxima carrera, pero si gana ella, será ella quien decida. Así comienza el juego. Durante la partida, Kate les lanza una pregunta directa: ¿por qué siguen corriendo? Joshua responde sin titubear: por dinero, fama y los privilegios que conllevan. Su visión del mundo ha cambiado. En cambio, Sonny lo mira con seriedad y le dice que debe dejar el teléfono por un momento, que, aunque maneja con habilidad, podría convertirse en el mejor si tan solo logra enfocarse de verdad. La partida avanza y al parecer Joshua resulta vencedor. Justo en ese instante llega su representante y lo arrastra a una fiesta exclusiva. Sonny, por su parte, decide no ir. Tiene una carrera al día siguiente, al igual que Joshua, pero él prefiere mantenerse concentrado. Antes de irse, Kate se acerca a Sonny y le deja algo muy claro: durante la temporada no sale con nadie, y mucho menos con un piloto. Además, perdió, pero Sonny le revela que en realidad el ganador fue él y por tanto será el piloto principal en la siguiente carrera. En un instante cargado de tensión y deseo, ambos se besan apasionadamente. Mientras tanto, en la fiesta, Joshua conversa con una joven. Sin embargo, pronto se da cuenta de que ella solo se le ha acercado para preguntarle por otra persona. Decepcionado, comprende que ese no es su ambiente y se retira, sintiéndose fuera de lugar. Esa noche, Sonny vuelve a ser víctima de sus pesadillas. Recuerda con claridad el accidente que arruinó su carrera. Se despierta sobresaltado y ve que Kate está a su lado.
Sale en silencio a tomar un poco de aire. En la penumbra le confiesa que cuando era joven era ágil, rápido y tenía un futuro prometedor, pero el accidente lo dejó sin asiento, sin dinero y sin rumbo. Se convirtió en un idiota, dice, hasta que un día comprendió que lo que más le dolía no eran los récords perdidos, sino haber dejado de amar las carreras, y por eso volvió, porque no le importaban el auto, el circuito, ni los aplausos. Lo único que le importaba era volver a estar al volante. A la mañana siguiente, Rubén llega inesperadamente al departamento de Kate, sabiendo que Sonny está allí. Trae malas noticias. Han recibido una denuncia anónima que alega que el auto viola el reglamento técnico. El equipo solo podrá competir si actualiza el modelo, pero ya no hay tiempo. No les queda otra opción que correr con la versión antigua. La carrera comienza, pero Sonny desobedece las instrucciones del equipo y toma decisiones por su cuenta. El resultado es catastrófico. Su auto se estrella. Nadie entiende qué ocurrió realmente. Rubén acude a la clínica para verlo. Al entrar le lanza una frase que solo él podría decir con franqueza: somos un par de locos. Luego le informa del diagnóstico médico. Sonny tiene una fractura en la vértebra y un traumatismo que podría derivar en pérdida de visión, parálisis o incluso la muerte. Pero lo más impactante es que esos reportes datan de hace 30 años. Es un secreto que Rubén desconocía y ahora, al descubrirlo, sabe que Sonny ya no puede seguir compitiendo. Como líder del equipo, Rubén asume la responsabilidad. No podría perdonarse si Sonny muriera en una carrera. Le dice que no existe vacío legal alguno que pueda cubrir semejante riesgo. Luego, sin rodeos, sentencia: fracasamos, somos unos perdedores sentimentales y sin dinero. Estás fuera del equipo. Estas palabras no solo las escucha Sonny, Joshua también las oye a la distancia. Aún así, Sonny suplica, le pide a Rubén que no lo aparte porque esto, correr, es lo único que le queda. Pero Rubén se mantiene firme, le recuerda que nadie compite para siempre, ni siquiera él, que alguna vez fue considerado el mejor. Por su parte, Joshua entrena en solitario. Lo vemos practicar con intensidad, pero con el rostro serio, reflexivo, atrapado en sus propios pensamientos. Finalmente, cuando Sonny recibe el alta médica, aparece Peter Banning, un influyente miembro de la junta directiva de APXGP. Se presenta ante Sonny con una oferta directa y poco disimulada. Quiere comprar el equipo. Le recuerda que APXGP estuvo al borde del colapso, hasta que él apareció y revitalizó su imagen. Ahora, afirma, hay una fila de compradores dispuestos a pagar lo que sea y quiere incluir a Sonny como parte del paquete. Peter ha organizado una venta estratégica donde él mismo dirigirá el equipo. Con el dinero de la transacción, promete hacer millonario a Sonny. Aunque reconoce que los cambios en el reglamento podrían permitirles ganar el próximo campeonato, insiste en que este acuerdo sería aún mejor. Además, asegura que no pretende avergonzar a Rubén. Al contrario, será él quien dicte las condiciones. Eso sí, el trato se cerrará solo después de la última carrera, el Gran Premio del domingo. Es entonces cuando se revela la verdad más oscura. Peter falsificó los documentos del nuevo modelo de auto, impidiendo así que el equipo lo utilizara. Una traición silenciosa, ejecutada desde las sombras. Llega el esperado día. El equipo parte rumbo a Abu Dhabi para disputar la gran final. Antes de la carrera, Joshua tiene una emotiva conversación con su madre. Le confiesa con culpa que fue él quien decidió realizar aquella arriesgada maniobra antes del accidente. A pesar de que Sonny le pidió que esperara, su representante interrumpe para hablarle de promotores, contratos y fama. Pero Joshua, más maduro, le responde con firmeza. Ya no quiere ruido, seguidores ni dinero, solo quiere correr. Se reúne con el equipo y con determinación los lleva a entrenar como solía hacerlo Sonny. Rubén los observa en silencio con orgullo. De pronto, Sonny aparece, ha regresado y lo anuncia con un gesto simple y revelador. Voló en clase económica. Trae consigo un documento oficial elaborado por un abogado que lo libera de toda responsabilidad respecto a esa carrera, incluyendo cualquier implicancia para Rubén. Y como aún no le han pagado su último cheque, legalmente sigue siendo parte del equipo. Pero eso no es todo. También presenta las pruebas que demuestran que el modelo del auto era legal y que los documentos falsificados fueron obra de terceros. Rubén, sin embargo, no puede permitir que compita en esas condiciones médicas. Le implora que no lo haga, pero Sonny, con la convicción de un hombre que ya no tiene nada que perder, le dice que si esa será su última carrera, entonces será él quien elija cómo terminarla, y finalmente logra convencer a Rubén. Peter Banning, al ver que Sonny participará, queda desconcertado. Como respuesta, Sonny le envía un emoji, un gesto pequeño pero devastador. La carrera comienza en Abu Dhabi. Sonny parte desde la posición 15. Joshua, por su parte, lidera desde el primer lugar, pero tras una parada en boxes, desciende al sexto puesto. Con gran esfuerzo se abre camino hasta el tercero, mientras Sonny se mantiene firme. Con instrucciones tácticas de Sonny, Joshua vuelve a la cima. Sin embargo, ocurre un contratiempo. Sonny comienza a ver borroso. Choca, pero milagrosamente no es un impacto grave. Logra llegar a boxes, donde el equipo tiene apenas 10 minutos para ajustar el auto. Quedan solo 3 vueltas.
Continúa la carrera y en una maniobra en equipo impecable, Sonny y Joshua rodean al campeón 7 veces consecutivo de la F1, Lewis Hamilton. Logran adelantarlo, pero en una jugada intensa, Joshua y Hamilton hacen contacto y ambos quedan fuera. Todo queda en manos de Sonny. Entra en un trance al volante. La pista, el ruido, el vértigo. Todo se desvanece excepto él y la meta. Está en primer lugar y cruza la línea final. Lo ha logrado. Ha ganado el Gran Premio. Ha ganado la Fórmula 1. La celebración estalla. Joshua y Sonny han dado una lección de coraje, compañerismo y redención. Peter Banning, por su parte, queda fuera de la junta directiva. Su juego terminó. En el podio, los campeones reciben el trofeo, pero Sonny, en un gesto de humildad y gratitud, rechaza el galardón y pide que se lo entreguen a Rubén. Todos estallan en júbilo. Por fin, Rubén y Sonny pueden decirlo con orgullo. Son los mejores del mundo. Rubén, conmovido, le entrega el trofeo a Kate, reconociendo que fue ella quien diseñó el auto que los llevó a la cima. Kate corre a buscar a Sonny. Él la recibe con una sonrisa y le susurra que tiene una carrera pendiente, pero que la verá en el camino. Se besan y se despiden. En otro rincón, Joshua también se despide. Sonny le deja unas palabras sencillas, pero cargadas de significado. Ahora él es el líder del equipo. La película cierra el círculo. Sonny, tras un largo viaje, llega al lugar donde todo comenzó. Un grupo de extraños, los mismos del inicio, están buscando un nuevo piloto. Sonny se presenta con sinceridad. No tiene experiencia reciente, pero quiere ser parte del equipo. Solo desea manejar y ser feliz. Así termina esta historia.